Y bueno, esto de los combustibles, ¿no? Estaba pensando ayer precisamente cuando hablaba usted, licenciado Escobar, Ujú. de los precios, ¿no? De las bandas, ¿no? Las bandas mensuales. Bueno, ahora este mes vamos a experimentar que el precio de la gasolina super no tuvo un incremento, más bien un decremento. Bueno, pero las demás no así. Y eso pues lo vamos a escuchar en algún momento con las personas encargadas de elaborar o establecer estos precios de los combustibles mensualmente a través de las bandas. Esta mañana hemos invitado al señor ingeniero Castanier, Homero Castanier. Ayer, o sea, en el pasado, legislador de la República, de origen cañarejo, ¿ah? Del Sí, austro. del Austro, pero no, él es de Cañar, de la provincia del Claro, Cañar, claro. dentro del austro ecuatoriano, Sí, que es señor. Azuay y Cañar. Claro que sí. Bueno, en todo caso, él ahora está de viceministro de gobierno y tiene el encargo de coordinar con todo lo que se llama la transportación del Ecuador, con sus dirigentes que procuran lograr conjuntamente con el gobierno un precio del diésel o de la gasolina eco, un precio diferenciado. Y en eso prácticamente están en la recta final, porque han tenido varias reuniones, formaron comisiones o mesas de diálogos, y esto, de acuerdo a la dirigencia de la transportación que hemos entrevistado, va bien, va por buen camino. Usted, mi estimado viceministro, cuéntenos, ¿esto será que pronto ya tendremos una respuesta final y con un resultado ganar, ganar, como se dice? Ganan los transportistas, gana el gobierno, pero lo que más debemos ganar son los usuarios de esa transportación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, economista. A usted, un saludo cordial. A Jorge, un gusto compartir esta mañana este diálogo. Efectivamente, no solo con los transportistas, con todos los sectores de la sociedad, estamos trabajando en este ejercicio de gobernabilidad, de diálogo, de tratar de llegar a consensos. Una sociedad que va en vías de desarrollo tiene que llegar a consensos mínimos hacia dónde tiene que caminar. En ese sentido, usted lo ha mencionado, son 11 semanas, van a ser casi 12 semanas con esta que va a terminar, en donde largas mesas de trabajo con la rectoría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la presencia del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Gobierno y los transportistas del país. Hemos trabajado en un documento que fue entregado la semana anterior a su dirigencia para que ellos analicen, para que ellos vean qué les conviene. No ha sido sencillo solucionar este problema de 47 años atrás, economista, es decir, este tema de los subsidios a los combustibles viene arrastrándose de 47 años atrás, subsidiando al que tiene y al que no tiene,
al que merece y no merece porque puede pagar el precio real del combustible. Y tengo que mencionarlo, y esto saben los dirigentes sociales, saben los dirigentes de la transportación, los dirigentes de la CONAIE, los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores. Este subsidio no es que lo pague el gobierno, no lo paga el presidente, los ministros, lo pagamos todos los ecuatorianos. Cada vez que subsidiamos a quien no, a quien puede pagar, le estamos regalando dinero que a lo mejor podría ir para obra social, para obra pública, y esa es la idea de que con este trabajo, usted lo mencionó, no beneficia al sector de la transportación, no beneficia al gobierno, sino al más del 50% de ecuatorianos que utilizan la transportación pública, que no afecte el costo de los pasajes, que no afecte el costo de los fletes de transporte de productos, y tengamos nosotros la posibilidad de seguir manteniendo los precios actuales. Y en ese orden, 7 de la mañana, 11 minutos, y en ese orden, ingeniero Castañer, ¿cuándo se van a reunir ustedes nuevamente? Porque los transportistas, ya algunos de ellos han hecho grandes reuniones con sus compañeros y han socializado el documento que ustedes y ellos han preacordado, pongámoslo así. Y de una vez por todas, pues, pongámosle un poco de fecha, un tanto, asignemos una fecha, determinemos una fecha aproximada para que los ciudadanos ecuatorianos, y particularmente los que están incorporados en las actividades productivas, no estén preocupados de que mañana se levanta por ahí un gremio de la transportación y va a cerrar las vías, y etcétera, etcétera. Sino que como personas, decimos, racionales, y en buena hora, los transportistas han comprendido pues que eso es lo que hay que hacer, dialogar y llegar a encuentros, ¿no? Entonces, la pregunta es, ingeniero Castañer, ¿ustedes tienen una fecha aproximada, tentativa, para decir, como en los cuadriláteros, ¿no? Levantar las manos al ganador? Aquí no va a haber ganadores, aquí todos seremos ganadores. ¿Cuándo será esa fecha tentativa, ingeniero Castañer? Esperemos que sea esta misma semana. Los transportistas pidieron sociabilizar este documento con sus bases, con los diferentes representantes de cada una de las modalidades de transporte. Le comento, y esto es parte del ejercicio, porque estos ejercicios de diálogo, de trabajo, de mesas, de discusión, no han sido sencillos. Cuando arrancamos este trabajo, estuvieron casi 2 decenas de representantes de los dirigentes de la transportación, hubo casi 50 pedidos, eso se empezó a condensar, se pidió que se nombren 3 representantes que representen a todos las modalidades. Al final ellos eligieron 5 representantes que se han sentado en estas mesas, pero la idea es que todos puedan recibir este documento, puedan conocerlo, pero esperemos que se dé esta misma semana esta reunión. Mire, el diálogo en un sistema democrático es una herramienta inagotable, y debe ser así, porque esa es la democracia. No todos pensamos iguales, no todos tenemos visiones similares sobre los diferentes temas, y también queremos escucharles, y esperemos que esta semana ellos puedan estar nuevamente en la presidencia de la República ya firmando este documento. 7 de la mañana, 15 minutos. Yo celebro
algo en particular, ingeniero Castañer, perdón. Vea, ¿por qué celebro? Porque ustedes marcaron la cancha. ¿En qué sentido? La cancha está marcada con dos aspectos, dos factores, el técnico y político, o el político y técnico. En buena hora, porque esto no es solamente político, esto no es solamente porque yo quiero, o porque yo necesito, o porque esto debe ser así. No, hoy el mundo moderno trae debajo del brazo, como se dice comúnmente, la parte técnica. Y usted lo acaba de decir, transportistas o dirigentes de la transportación que trajeron o llevaron a la mesa 50 temas, pero a medida que han ido dialogando, han ido descubriendo desde el punto de vista técnico que esto se puede resolver y se puede resolver, repito, técnicamente. ¿Es así o estamos equivocados? Así es. Existen en un ejercicio de sentarse algunas condiciones que son básicas, ¿no? El diálogo tiene que ser incluyente, tiene que haber la predisposición a dialogar, a solucionar esos temas, tiene que haber posiciones equilibradas, no posiciones radicales. Si yo voy con una posición radical, definitivamente va a ser difícil llegar a consensos. Y en los puntos en donde no había consenso, por ejemplo, este tema de los combustibles, se estableció estas mesas de trabajo. Y le digo, han sido mesas no de 10 minutos, de 15 minutos, han sido mesas que han durado hasta 5 horas, algunas de ellas, en donde se había hecho un análisis técnico. Eso es lo que se les planteó en su momento a la CONAIE, que asistió a la presidencia de la República, y se le planteó ayer a la FENOCIN, a la Federación, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas y Negras del Ecuador, y ellos aceptaron armar 6 mesas de trabajo con algunos temas adicionales a los que se trató con la CONAIE, para tratar de llegar a soluciones, ¿no? Por ejemplo, ellos tocaron ayer el tema de las deudas que tienen los agricultores con Ban Ecuador, algo que no se tocó en las reuniones anteriores, y se va a armar una mesa de trabajo para ver cuál es la cartera vencida, cuáles son los casos. Ese es el ejercicio que se debe hacer para tratar de llevar en armonía el desarrollo de la administración del gobierno. En efecto, 7:18, solamente aspiro que no hayan las condonaciones, no. Lo que puede haber o lo debe haber es alargue de los plazos para pagar una deuda y de tasas de interés preferencial, y a lo mejor sí castigar los intereses de mora, en tanto en cuanto se hagan los verdaderos estudios exhaustivos de la problemática de cada sujeto de crédito. Mi compañero, el licenciado Escobar, se incorpora al diálogo con usted, ingeniero Homero Castañer. Viceministro, buen día, bienvenido a Contrapunto. Nos gustaría conocer un poco el detalle de ese documento técnico que fue entregado hace poco por parte del presidente a la dirigencia de la transportación pública y sus otras 7 modalidades. ¿En función de qué? De que entendemos se han establecido parámetros, ¿no? Un galonaje que tendría la cobertura de la focalización del subsidio. ¿Cómo se articuló toda esa información? Entendemos que se levantó el dato de acuerdo a la geografía, a la localización en el país de las provincias, al flujo de los pasajeros y demás. Si nos puede dar datos específicos en ese sentido, por favor, viceministro. Bueno, no ha sido un trabajo sencillo.
un trabajo primero de levantar información, de levantar lo que se llama la data de la transportación en el país en sus diferentes modalidades: transporte pesado, transporte liviano, taxismo, transporte urbano, interprovincial, intracantonal, transporte turístico, estudiantil. Es decir, existe un análisis muy minucioso de quiénes están realizando este tipo de transporte y los costos operativos de cada uno de ellos. No es igual el costo operativo de un vehículo, por ejemplo, una camioneta de transporte liviano que ocupa gasolina, a de un camión, un cabezal que ocupa diésel y hace transporte, por ejemplo, del puerto hacia la sierra ecuatoriana. En ese sentido, yo no quisiera, Jorge, por responsabilidad, darle detalles de cómo está el documento, porque es un preacuerdo, porque es un documento que tiene que ser analizado y que no quisiera que trastoque esta negociación. Pero básicamente lo que apunta es focalizar al transporte público desde para no afectar al tema de los precios de los pasajes y compensar con aranceles más bajos en lo que es llantas, neumáticos, lubricantes, repuestos de vehículos, a otro tipo de transporte para abaratar los costos operativos, ¿no? Básicamente por allí va el documento y repito, por responsabilidad, mientras esto no sea un acuerdo en firme, no quisiera darle detalles porque pueden haber diferentes caminos o puede haber un sector de la transportación que diga: a nosotros no nos conviene el precio, la focalización, sino nos conviene, por ejemplo, el tema de que nos bajen los aranceles en los repuestos. Entonces, respetando la decisión que tomen los diferentes sectores, la propuesta está hecha y el acuerdo quizás, ya digo, podamos cristalizarlo esta misma semana. 7:22, estamos en Contrapunto aquí en Huancavilca. Nos acompaña el ingeniero Homero Castañer, él es el viceministro de Gobierno. Ingeniero, me gustaría un poco también conocer su criterio como parte del Ejecutivo en torno a esta pugna, ¿no?, entre Gobierno Nacional y el Poder Legislativo. Esto que surgió a partir de que el CAL no calificó el proyecto de ley para la creación de oportunidades, o la ley Creo, y desde ese momento el presidente ha tenido un discurso bastante contundente, demoledor diría yo, porque ha dicho que la Asamblea le ha dado la espalda al pueblo. Y desde el Parlamento también hay voces en torno a que se debe de presentar un texto alternativo. Casa adentro, en Carondelet, aún no se conoce si se va a insistir en el mismo texto, si hará modificaciones o va a aguardar los 30 días que establece el criterio legislativo de un proyecto de ley de carácter económico urgente. En medio de esta situación, viceministro, ¿cuál es la percepción de usted como funcionario, toda vez que acá nadie quiere más desestabilización política? Acá estamos tratando de salir de una crisis económica y ante estas pugnas lo único que se empieza a fortalecer es la incertidumbre. El mismo mandatario habló en su momento de la posibilidad de una consulta popular. Ahora hay voces que aluden a la muerte cruzada, que existe en la Constitución tanto para el Ejecutivo como facultad como para el Legislativo. Entonces, ¿cuál es su criterio, ingeniero, en función de lo que demanda el país, pero que lamentablemente desde algunos sectores se empieza a empantanar? Bueno, no solo le puedo dar mi criterio como parte del gobierno, parte del equipo del presidente de la República, sino le puedo dar un criterio como ex legislador. Las leyes se construyen en un procedimiento parlamentario, es decir, hay una iniciativa que puede venir de un legislador, que puede venir del presidente de la República, como manda la Constitución y la ley, y esta puede venir de la ciudadanía con firmas de respaldo. Se califica
en un consejo de administración. Esta palabra es clave, es un consejo administrativo. Se califica, que ve los requisitos de forma, y eso se va a debatir, qué es bueno, qué no es bueno, qué reformas valen, no valen la pena, qué es constitucional, qué es inconstitucional. Eso debaten los representantes del pueblo ecuatoriano, que son los asambleístas, en una comisión y en el pleno. La asamblea, desde este consejo administrativo de la legislatura, no permitió ese debate. El presidente de la República cumplió, envió, como manda la Constitución, un proyecto de ley económico urgente para que sea debatido. Y no puede ser posible que un grupo de 7 legisladores decida qué vale o no vale la pena. Vaya y cámbielo esto porque no vale la pena. Entonces, ¿qué sentido tuviera la asamblea? Mandemos a los 137 legisladores y que solo los 7 decidan sobre los proyectos de ley. Ese no es el sentido de un procedimiento parlamentario y el espíritu de que los representantes de diferentes sectores y regiones del país, representados en la asamblea, debatan un proyecto de ley. Y no es el primero que la asamblea no le ha dado celeridad. El presidente ha presentado ya 3 proyectos de ley que no han sido tratados y que el país necesita esos proyectos de ley. No el presidente, necesitan los estudiantes que no pueden acceder a las universidades y no han tocado las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. En ese sentido, quiero mencionar que lo que ha dicho el presidente de la República del inicio de esta batalla democrática para que sea la ley de creación de oportunidades publicada en el registro oficial, sea ley de la República, es en función de atender a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, y el presidente en los próximos días dará una postura oficial sobre el futuro de esta ley, que repito, es prioridad número 1 para el gobierno, porque representa el camino a cristalizar ese plan 2021-2025. Un plan, Jorge, que ha sido presentado en la Asamblea como nunca antes, cuantificable, que aspira a reducir en un 15% la pobreza rural, en un 6% la desnutrición infantil, crear 2 millones de empleos hasta el 2025, que aspira subir el crecimiento económico a un 5% anual. Esas son cosas importantes de ver el objetivo de esta ley frente al crecimiento y a la reactivación económica y a la atracción de inversiones que necesita el país. Viceministro, ¿se sienten obstaculizados por el Parlamento en el Ejecutivo luego de que el día de ayer la Asamblea decidió que la Proforma 2021, luego de haber contestado el gobierno esas 11 observaciones que se establecieron en la comisión pertinente de lo económico, finalmente decidió que no, que va a la codificación del 2020? Entonces, insisto, ¿se sienten obstaculizados por la Asamblea Nacional? Miren, la Asamblea Nacional, a lo mejor en un escenario ideal, cuando se llega a ser gobierno, hubiera sido tener una gran mayoría legislativa, que no se dio. Ningún grupo político tiene una mayoría, y según la Constitución, la Asamblea Nacional tiene 13 atribuciones y deberes, y en ninguno de ellos dice bloquear, trabar, entorpecer, no debatir proyectos de ley que presente el presidente de la República. Entonces, el presidente ha llamado varias veces a la sensibilidad de los asambleístas, de la Asamblea, para que debatan, para que traten estos proyectos de ley. Mire, cuando se habla de un procedimiento parlamentario, allí es la oportunidad en donde pueden venir diferentes sectores sociales, comparecencias generales. El economista Clever Chique ha estado en la Asamblea cuando se trató la ley de comunicación, van como representantes, por ejemplo, de la radiodifusión y son recibidos para plantear sus observaciones. Eso es lo que manda la ley, y ni siquiera eso han permitido, ni siquiera que se abra el debate para incluso, ¿por qué no, Jorge? A lo mejor podía salir el proyecto mejorado, con algunas observaciones que podrían ser acogidas. Y eso es lo que han hecho, han bloqueado la posibilidad de que se debata este proyecto de ley.
7:29 está el viceministro de Gobierno, el ingeniero Homero Castañer, acá en Contrapunto en Huancaville, Calache Grande de la Información Economista. Si yo aspiro con la experiencia que usted tiene, experiencia parlamentaria, la experiencia también de el arquitecto Patricio Donoso, la misma experiencia de la doctora Alexandra Vela, que han hecho legislatura, llegar a encuentros, ¿no? Porque el problema que en estos momentos estamos abocados los ecuatorianos es que lamentablemente, y esto es una expresión mía, no es suya, por si acaso, pero lamentablemente desde acá, desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, ingeniero Castañeda, no se sabe con quién hablar en la Asamblea Nacional. Créanmelo. No hay un liderazgo. De eso se trata, un liderazgo. Hay que sentarse, hablar, intercambiar ideas. ¿Por qué no tesis? Claro, esa es la democracia. Pero lamentablemente desde acá se ve que no hay con quién hablar en la Asamblea Nacional. Señor viceministro, le agradecemos por estar con nosotros. Ojalá lleguemos a un buen resultado con toda la parte de los transportistas, todos los gremios, que es la fuerza del país, es la transportación, por si acaso, no es la producción de bienes, no, es la transportación la que mueve un país. Un abrazo para usted y lo dejamos con la despedida aquí en Huancaville 830 AM. Agradecerle a usted, Clever, Jorge, muy gentiles, un gusto compartir esta mañana. Y efectivamente, repito, en un ejercicio de gobernabilidad no solo es responsabilidad del gobierno como administrador del Estado, poner el escenario para eso. Nosotros predispuestos a dialogar con absolutamente todos los sectores, incluso los sectores políticos, incluso las bancadas de la Asamblea, pero también hay una corresponsabilidad de los sectores, pues, de llegar, de presentar propuestas y no únicamente tratar de caotizar y entorpecer ese diálogo para no llegar a ningún consenso. Que tengan un lindo día. Que lo vaya muy bien. Gracias.